Te voy a decir algo que quizá no te guste. Nunca vas a estar completamente listo. Nunca vas a tener toda la energía, todo el tiempo, todo el dinero o toda la confianza que crees que necesitas para empezar. La mayoría de las personas pasan la vida esperando el momento perfecto y mueren esperando. Otros, en cambio, empiezan igual, cansados, inseguros, temblando, sin saber si lo que hacen saldrá bien, pero empiezan. Y esa es la única diferencia que, al final, importa. Este libro no es un canto a la motivación de domingo por la mañana. No te voy a prometer que todo será fácil o que el miedo desaparecerá si piensas en positivo. Aquí vamos a hablar de la realidad. Vas a sentir pereza, vas a sentir miedo, vas a dudar de ti mismo. Y aún así, vas a tener que moverte. Porque la vida no espera a que te sientas preparado. Y si tú no das el paso, el tiempo dará el paso por ti y te dejará atrás. Hazlo cansado, porque esperar a sentirte con energía es un lujo que no siempre tendrás. Hazlo con miedo, porque el miedo es señal de que lo que quieres vale la pena. Pero sobre todo, hazlo, porque la acción siempre vence a la duda. Este libro es una guía para actuar incluso en los peores días. Es un recordatorio de que no necesitas permiso para empezar y de que tu mejor oportunidad no está en el futuro, sino ahora. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, pero sí encontrarás empujones brutales, herramientas prácticas y verdades incómodas que te pondrán en movimiento. Si te atreves a seguir leyendo, te prometo algo. Cuando cierres la última página, no querrás seguir esperando. El momento es este, el resto es ruido. Hazlo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La excusa perfecta no existe. La mayoría de las personas cree que algún día, en algún momento mágico del futuro, todo se alineará de manera perfecta para que puedan empezar a hacer lo que sueñan, como si la vida fuera una especie de película donde el protagonista recibe una señal clara y todo fluye sin obstáculos. Como si de pronto amanecieras un lunes con energía ilimitada, sin miedo, con la cuenta bancaria llena, con todo el conocimiento que necesitas y sin ningún imprevisto que interrumpa tu plan. Pero esa fantasía es justamente lo que mantiene a millones de personas quietas, inmóviles, justificando su inacción con frases elegantes como «ahora no es el momento», «cuando tenga más tiempo lo haré», «cuando me sienta más preparado lo intentaré», o la favorita de muchos, «cuando las cosas estén más tranquilas». Y lo que no se dan cuenta es que ese cuándo es una trampa mortal, un agujero negro que engulle los años y convierte las intenciones en polvo. Porque la excusa perfecta no existe, nunca ha existido y nunca existirá, ya que la vida es una tormenta constante de compromisos, problemas, imprevistos, emociones cambiantes. Y si estás esperando a que todo se calme para moverte, lo único que vas a conseguir es quedarte parado mientras todo avanza sin ti, viendo cómo otros, igual o más cansados que tú, igual o más asustados que tú, igual o más inexpertos que tú, deciden empezar a caminar y poco a poco se alejan de donde tú sigues pensando y planeando, creyendo que tu problema es falta de tiempo, cuando en realidad tu problema es falta de decisión. Porque si algo te importa de verdad, lo buscas, y si no, lo justificas, y la justificación suena muy convincente cuando se repite en voz baja todos los días, al punto de que acabas creyendo que tu situación es especial, que tus obstáculos son únicos, que los demás lo tienen más fácil, que por eso ellos pueden y tú no. Pero no es así, porque todos, absolutamente todos, tenemos motivos para no movernos, todos tenemos alguna razón para esperar, todos podríamos quedarnos quietos y ser víctimas de nuestras circunstancias, pero la diferencia real entre quienes avanzan y quienes se quedan donde están no es la cantidad de problemas, sino la capacidad de actuar a pesar de ellos. Y eso implica aceptar que no habrá un momento perfecto, que las condiciones ideales no llegarán, que siempre habrá cansancio, miedo, inseguridad, y que lo único que puede salvarte de la parálisis es moverte igual, aunque no tengas ganas, aunque no estés seguro, aunque te tiemblen las manos, porque el movimiento crea momento, y el momento crea oportunidades que jamás habrías visto si hubieras seguido esperando.
Y sí, va a doler, va a incomodarte, va a frustrarte, pero también va a transformarte, porque la acción constante es como una palanca que poco a poco te saca del pozo de las excusas, y a medida que avanzas, incluso a trompicones, te das cuenta de que la vida no cambia de golpe, sino paso a paso, y que ese primer paso, por más torpe que sea, vale 1000 veces más que cualquier plan perfecto que nunca se ejecuta. Así que deja de decir que no es el momento, deja de prometerte que mañana será distinto, deja de creer que necesitas una señal mágica, porque la única señal que importa es esta: estás vivo, y mientras estés vivo, tienes la capacidad de moverte, y si puedes moverte, puedes cambiar tu historia. Pero si no lo haces, si sigues esperando el día en que todo sea perfecto, lo único perfecto será la manera en que habrás desperdiciado tu tiempo. Capítulo 2. El mito de la motivación. Desde niños nos enseñan que para hacer algo importante, para cambiar nuestra vida, para alcanzar un sueño, necesitamos estar motivados. Que la motivación es ese motor interno que nos impulsa, esa chispa mágica que aparece cuando todo está alineado, cuando nos sentimos bien, cuando las circunstancias son favorables. Y que si esa chispa no está, es imposible avanzar. Sin embargo, esta idea, que parece inocente, es en realidad una de las trampas más poderosas que nos mantienen atrapados en la inacción. Porque esperar a sentirte motivado para comenzar algo es como esperar a que el viento sople siempre a favor para salir a navegar. Y la realidad es que la vida rara vez es tan gentil. La motivación es volátil, fugaz, escurridiza, aparece y desaparece, sube y baja como una ola impredecible. Y si nos dejamos guiar exclusivamente por ella, seremos esclavos de un impulso que no podemos controlar. Y por eso, la mayoría de los proyectos, de los sueños, de los propósitos, empiezan con entusiasmo, con un fuego interior que arde, pero rápidamente ese fuego se apaga. Y cuando se apaga, muchos interpretan que no son lo suficientemente buenos, que no tienen la fuerza necesaria, que han fracasado, cuando en realidad lo que han vivido es algo tan natural como la marea que sube y baja. Porque la motivación no es una fuente constante, es un recurso limitado, un destello, y el verdadero motor del cambio no es la motivación, sino la disciplina, la voluntad, el compromiso con uno mismo. Y entender que la acción precede a la emoción, no al revés, porque esperar a sentir ganas es el camino más seguro hacia la parálisis. Y por eso, los grandes que logran cosas no están esperando a sentirse motivados cada día para levantarse, ni a que el miedo desaparezca, ni a que las condiciones sean perfectas, sino que crean el hábito de actuar, de ponerse en movimiento, aunque el cuerpo proteste, aunque la mente diga no puedo, porque saben que la motivación, si llega, será la recompensa de la acción, no el punto de partida. Es decir, que cuanto más haces, más ganas tienes de seguir haciendo, pero si solo esperas a que las ganas lleguen, nunca empiezas. Y aquí está la gran lección que muchos olvidan. La motivación no es el impulso inicial, sino la consecuencia del trabajo constante, de la repetición, de vencer la resistencia interna que todos tenemos y que nos susurra que es más fácil quedarnos quietos, que salir de la comodidad duele, que fallar duele, que ser juzgado duele. Y por eso tendemos a refugiarnos en la excusa de no estoy motivado, como si eso fuera una verdad absoluta, cuando en realidad es solo un síntoma de que no hemos construido la estructura interna para sostenernos, para seguir adelante más allá del entusiasmo pasajero, para convertir la acción en un hábito. Y cuando logras hacer algo sin necesitar una razón emocional gigante, cuando puedes sentarte a trabajar, o a entrenar, o escribir, o estudiar, aunque estés cansado o distraído o asustado, cuando la disciplina se convierte en tu nueva motivación, entonces estás verdaderamente en el camino del cambio, porque ahí no hay lugar para el autoengaño, para los pretextos, para la espera eterna de la chispa mágica, sino solo para la realidad cruda y poderosa de que el movimiento constante es la única manera de transformar cualquier aspecto de tu vida. Y este entendimiento te libera, porque ya
no eres víctima de tus emociones, sino que las dominas, las usas, las aceptas, pero no te dejas dominar por ellas. Y entiendes que hacer sin ganas es una forma de valentía silenciosa, una prueba diaria de que tu compromiso es más fuerte que tu pereza, que tu miedo, que tu frustración, y que al final del día, cuando miras atrás y ves que hiciste algo a pesar de todo, descubres que la motivación no es una bendición que te cae del cielo, sino el premio que te ganas al vencer la resistencia. Y entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es ¿me siento motivado hoy?, sino ¿voy a moverme hoy aunque no lo esté? Porque ahí está la línea entre soñar y lograr, entre planear y hacer, entre vivir con arrepentimiento o vivir con orgullo. Y si aprendes eso, si lo incorporas en tu manera de ver la vida, te aseguro que el miedo se vuelve un aliado, el cansancio un aviso, la frustración un maestro y la motivación, por fin, una compañera confiable que aparece para celebrar contigo cada paso, no para detenerte antes de empezar. Capítulo 3. Hazlo cansado. La sociedad actual nos vende la idea de que para lograr algo importante, para rendir al máximo, necesitamos estar llenos de energía, descansar bien, estar en nuestro mejor estado físico y mental, como si la productividad y el éxito solo fueran posibles desde un pedestal de plenitud absoluta. Pero la verdad es otra, y es mucho más dura y realista. La mayoría de las veces no estarás en tu mejor momento, la mayoría de los días estarás cansado, agotado, sin ganas, física o emocionalmente drenado. Y aún así, la vida no se detiene, los sueños no esperan a que estés descansado, y las oportunidades no llaman dos veces solo porque necesitas un descanso extra. Porque en el fondo sabes que si siempre esperas estar al 100% para actuar, pasarás la vida acumulando excusas, y ahí radica una de las verdades más incómodas pero liberadoras que puedes aceptar. Hay que aprender a hacer las cosas cansado, a moverte a pesar de la fatiga, a avanzar cuando el cuerpo pide pausa y la mente quiere rendirse. Porque el cansancio no es enemigo, es parte del camino. Es la señal clara de que estás en movimiento, de que estás enfrentando algo que vale la pena. Y no estoy hablando de abusar de ti mismo, ni de ignorar las señales de salud o bienestar, sino de comprender que la acción no está reservada para los días perfectos, ni para las mañanas en que te despiertas con ganas, sino que está disponible para todos, incluso para quienes se sienten exhaustos. Y esta es la razón por la que muchos fracasan antes de comenzar, o en el intento, porque confunden el cansancio con incapacidad, con falta de talento, con un mal presagio, cuando en realidad el cansancio es un estado natural del esfuerzo, y la diferencia entre los que triunfan y los que no está en la ausencia de fatiga, sino en la forma en que la enfrentan, en la decisión de avanzar incluso cuando las fuerzas flaquean. Y aquí hay una paradoja que merece ser entendida con profundidad. Cuando haces algo cansado, estás entrenando no solo tu cuerpo, sino tu mente, tu carácter, tu resiliencia, y cada vez que eliges moverte a pesar del agotamiento, estás construyendo un músculo interno que te hará mucho más fuerte que cualquier habilidad técnica o talento natural, porque la verdadera fuerza no reside en tener siempre energía, sino en saber administrarla y saber seguir adelante cuando no la tienes. Y esa capacidad de actuar cansado es la que marca la diferencia en cualquier proyecto, en cualquier cambio de vida, en cualquier meta. Porque el camino está lleno de días difíciles, de madrugadas sin sueño, de tardes interminables, de momentos en los que todo parece demasiado. Y si no aprendes a moverte en esos momentos, simplemente no avanzarás. Pero moverse cansado no significa hacerlo de cualquier manera, ni con cualquier actitud. Significa ser inteligente con tu energía, significa aprender a priorizar, a distribuir el esfuerzo, a entender que la calidad muchas veces supera la cantidad, y que a veces un pequeño paso, hecho con conciencia y persistencia, vale más que una maratón de trabajo cuando estás a punto de romperte. Y es importante que reconozcas que hacer las cosas cansado también es un acto de amor propio, porque no se trata de castigarte, sino de respetarte en la medida que te esfuerzas, de aceptarte con tus límites pero sin usarlos como excusa, y entender que ser humano implica tener días buenos y días malos, pero ser valiente implica seguir, a pesar de todo.
Y para ello, necesitas desarrollar una relación distinta con tu cansancio, dejar de verlo como un enemigo implacable y verlo como una señal, como una indicación de que estás comprometido, porque el cansancio es el precio que pagas por la acción, y si decides quedarte quieto para evitarlo, lo que realmente estás evitando es crecer, aprender y avanzar. Y esa es una elección válida, claro, pero que tiene consecuencias, porque la vida no se detiene para que tú descanses, y cuanto más tiempo postergues, más difícil será empezar. Pero cuando eliges hacer las cosas cansado, cuando decides moverte aunque las fuerzas flaquean, cuando tomas ese compromiso contigo mismo, empiezas a cambiar tu relación con el esfuerzo, con la resistencia, con la incomodidad, y te das cuenta de que esos días difíciles son los que realmente cuentan, porque ahí es donde se forjan los cambios profundos y duraderos, porque no es el día que te sientes invencible el que define tu camino, sino el día en que a pesar de sentirte débil, sigues adelante. Y eso es exactamente lo que este capítulo quiere que entiendas, que el cansancio no es la señal para detenerte, sino para ajustar, para adaptarte, para ser más inteligente, para mostrarte que tienes una fuerza interior que quizá nunca habías descubierto, y que no importa si empiezas cansado o si sigues cansado, lo que importa es que sigas, que te muevas, que no te quedes ahí, porque solo moviéndote cansado construirás la resistencia que luego te permitirá moverte con energía. Y esa es la clave, el movimiento genera energía, la acción genera motivación, y el compromiso te hace más fuerte. Y eso es lo que importa en esta vida de lucha constante, de desafíos imprevisibles, de emociones cambiantes. Y si hoy estás cansado, hazlo cansado. Si hoy tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque al final del día, solo quienes actúan a pesar de todo, escriben historias que valen la pena contar. Capítulo 4. Hazlo con miedo. El miedo es una emoción universal, inevitable y a menudo mal entendida. Desde que somos pequeños nos enseñan a evitarlo, a no sentirlo, a esconderlo, como si fuera una debilidad o un signo de fracaso. Nos venden la idea de que los valientes son aquellos que no tienen miedo, los héroes invulnerables que enfrentan cualquier reto sin temblar. Y esa imagen distorsionada genera una presión enorme y absurda, porque la realidad es que todos sentimos miedo, todos lo hemos sentido en algún momento. Y lo más importante, el miedo no es el enemigo, sino una señal. Un mensaje de nuestro cuerpo y mente que nos alerta de algo que para nosotros es importante, que está fuera de nuestra zona conocida, que nos desafía a crecer, a enfrentar lo desconocido. Y sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan al miedo con evasión, con parálisis, con negación, y es ahí donde el miedo se vuelve un obstáculo real, porque mientras lo ignores o lo trates de suprimir, él sigue presente, latente, esperando el momento para paralizarte o hacerte retroceder. Y por eso, uno de los aprendizajes más poderosos que puedes integrar es aceptar que el miedo no va a desaparecer, que sentir miedo no es una señal de debilidad, sino de que estás intentando algo que importa, que estás enfrentando la posibilidad del cambio, y eso siempre genera resistencia. Y es justo en ese momento, cuando el miedo aparece con toda su fuerza, cuando debes decidir si te dejas dominar por él o si lo usas como un combustible para avanzar. Y esa decisión no es sencilla, porque el miedo es un maestro duro que nos pone contra las cuerdas, que nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras dudas, nuestras inseguridades más profundas, nuestros fantasmas personales. Y por eso, muchas veces preferimos huir, porque la comodidad del miedo es engañosa, porque es más fácil quedarnos en la zona conocida que enfrentar la incertidumbre. Pero la paradoja es que esa comodidad es una cárcel disfrazada, que limita tu crecimiento, que encierra tu potencial, que te roba la vida poco a poco. Y para romper esa cadena, necesitas aprender a hacer las cosas con miedo, a moverte aunque estés temblando por dentro, aunque la voz en tu cabeza te diga que no puedes, aunque las dudas te asfixien. Porque el acto de hacer con miedo es la expresión máxima de coraje, porque no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él.
Y cuando logras dar ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque el cuerpo quiera retroceder, empiezas a cambiar la relación que tienes con el miedo. Empiezas a verlo no como un enemigo imbatible, sino como un indicador de que estás vivo, que estás luchando, que estás expandiendo tus límites. Y esa nueva visión te empodera, porque dejas de temerle al miedo y empiezas a usarlo como un aliado silencioso, que te mantiene alerta, que te impulsa a prepararte mejor, a ser más cuidadoso, a planificar con más atención, pero sin que eso se convierta en una excusa para no actuar, sino en una herramienta para ser más efectivo. Y es importante que entiendas que hacer con miedo no significa ignorarlo ni minimizarlo, sino sentirlo, reconocerlo, abrazarlo y luego decidir actuar a pesar de su presencia. Porque el miedo siempre estará ahí, pero tú tienes la elección, y esa elección se fortalece con la práctica constante, con la repetición de actos pequeños de valentía, que van acumulándose y creando una coraza interna que no elimina el miedo, pero lo hace manejable. Y esa coraza no es insensibilidad, sino una profunda conexión contigo mismo, con tus deseos, con tus valores, que te recuerdan para qué haces lo que haces. Y eso es lo que sostiene la acción cuando el miedo grita más fuerte, porque el motor que vence al miedo es más grande que el miedo mismo, y ese motor es tu propósito, tu sueño, tu razón para levantarte cada día. Y por eso, en este capítulo no te voy a prometer que el miedo desaparecerá, ni que vas a sentirte valiente todo el tiempo, sino que vas a aprender a vivir con él, a convivir con esa voz interna que te desafía, y que al hacerlo descubrirás una fortaleza que jamás imaginaste, porque hacer con miedo es el camino de los verdaderos creadores, de los que cambian su vida y a veces el mundo. Y esa es la invitación que te hago hoy. No esperes a que el miedo desaparezca, no busques ser valiente para siempre, no huyas de esa sensación incómoda, porque en esa incomodidad está la puerta hacia tu crecimiento, hacia tu libertad, hacia la vida que deseas. Así que siente miedo, reconoce su presencia, pero hazlo con miedo, porque la acción es el antídoto más poderoso contra la parálisis, y solo cuando aprendas a moverte con miedo, entenderás que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión constante de avanzar, paso a paso, temblando o no, cansado o no, motivado o no, pero avanzar, porque eso es vivir, y eso es lo que realmente importa. Capítulo 5. La imperfección como motor. En un mundo donde la perfección es vendida como el ideal supremo, donde los errores son demonizados y el fallo se percibe como un fracaso absoluto, aprender a aceptar la imperfección se convierte en una de las lecciones más poderosas y liberadoras que podemos integrar en nuestra vida. Desde pequeños nos enseñan a buscar la excelencia, a evitar equivocarnos, a mostrar solo lo mejor de nosotros, y en ese proceso, inadvertidamente, nos convertimos en prisioneros de una imagen idealizada que pocas veces corresponde con la realidad humana. Esta búsqueda constante de perfección genera miedo, ansiedad, procrastinación y en muchos casos paraliza el avance porque nadie quiere empezar algo que no salga perfecto. Nadie quiere mostrar sus debilidades ni sus defectos y así la imperfección, que es la esencia misma de ser humano, se convierte en un obstáculo y no en un aliado. Pero aquí radica una verdad profunda y transformadora. La imperfección no es el enemigo, es el combustible del aprendizaje, el motor de la mejora, el punto de partida para cualquier logro significativo, porque nadie, absolutamente nadie, comienza siendo perfecto, y si esperamos serlo para actuar, simplemente nunca empezaremos. Cuando aceptas que está bien ser imperfecto, que los errores son inevitables, que el fallo es solo una señal de que estás intentando, das un paso enorme hacia la libertad, porque dejas de buscar la excusa perfecta y empiezas a moverte, a crear, a experimentar. Y es en ese proceso de prueba y error donde realmente ocurre la magia del crecimiento, donde las habilidades se desarrollan, donde el carácter se fortalece y donde la creatividad florece, porque en la imperfección hay espacio para la innovación, para la flexibilidad, para la adaptación. Y es ahí donde descubres que el camino no es una línea recta, sino una espiral de avances, retrocesos, ajustes y aprendizajes, y que cada paso imperfecto te acerca más a tu objetivo que cualquier espera por la perfección que nunca llega.
Además, aceptar la imperfección es también un acto de compasión hacia uno mismo, un reconocimiento de que somos humanos y que está bien equivocarse, que el autoexigirte hasta el extremo solo genera desgaste y frustración, y que el verdadero crecimiento viene de la paciencia, la perseverancia y la gentileza contigo mismo en el proceso, porque al hacerlo, reduces el miedo a fallar y eso te permite actuar con más libertad y autenticidad. En este sentido, la imperfección se convierte en una fuerza liberadora que te permite experimentar sin miedo, aprender sin culpa y avanzar sin la pesada carga de la autocrítica paralizante. Por eso, en lugar de esperar a que todo salga perfecto, empieza ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres, y acepta que el camino será imperfecto, que habrá tropiezos, errores, momentos de duda y frustración, pero que cada uno de esos momentos es un ladrillo que construye tu historia, tu aprendizaje, tu evolución, y que al mirar hacia atrás entenderás que no fue la perfección lo que te llevó al éxito, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de la imperfección. Y esa capacidad se desarrolla solo si decides hacer, aun cuando no seas perfecto, aun cuando falles, aun cuando dudes, porque en la imperfección está la oportunidad, la creatividad, el crecimiento y sobre todo la humanidad. Y esa humanidad, con todas sus sombras y luces, es lo que hace que tu camino sea único, valioso y real. Capítulo 6. El poder del compromiso silencioso. En una época donde todo se grita, donde la inmediatez y la visibilidad parecen ser los valores más preciados, el compromiso silencioso es un acto revolucionario, una fortaleza que pocos reconocen pero que puede transformar vidas. Vivimos rodeados de ruido externo que nos distrae, nos fragmenta, nos aleja de lo esencial, y ruido interno que nos bombardea con dudas, excusas y miedos. Y en medio de todo ese caos, sostener un compromiso profundo, constante y discreto con uno mismo y con un propósito es uno de los desafíos más grandes y a la vez más transformadores. El compromiso silencioso no es el que busca aplausos ni reconocimientos inmediatos, no es la promesa hecha en un momento de entusiasmo que luego se olvida, sino la decisión firme y constante que se mantiene incluso cuando nadie está mirando, cuando el cansancio pesa, cuando el miedo intenta infiltrarse, cuando la motivación flaquea, porque es en esos momentos donde el compromiso se prueba, se fortalece o se debilita. Este compromiso es un pacto contigo mismo, una promesa profunda que no necesita ser validada por otros para existir, y es en esa soledad de la acción donde reside su verdadero poder, porque no depende del reconocimiento externo ni de la motivación momentánea, sino de la voluntad pura y dura de seguir adelante. Sostener un compromiso silencioso implica aprender a vivir con la incomodidad, con la incertidumbre, con la falta de resultados visibles inmediatos, porque muchas veces el trabajo verdadero y transformador sucede lejos de los ojos de la multitud, en la rutina diaria, en las pequeñas decisiones que nadie ve, en el esfuerzo constante y repetido que parece invisible pero que construye el futuro de manera sólida y duradera. Además, este compromiso es un acto de humildad, porque implica aceptar que el camino no siempre será épico ni glamoroso, que habrá días monótonos, momentos aburridos, obstáculos que parecen interminables, pero que la grandeza está en la perseverancia diaria, en el hacer a pesar de la falta de brillo, en el mantener la mirada en el horizonte sin importar las tempestades del momento. En este sentido, el compromiso silencioso es también un acto de confianza profunda, confianza en ti mismo, en tu capacidad para sostener el esfuerzo, en el proceso que has elegido y en la vida, porque aunque no puedas controlar todos los resultados, sí puedes controlar tu dedicación, tu entrega, tu constancia, y eso es lo que realmente cambia la ecuación. A menudo confundimos compromiso con pasión, con entusiasmo explosivo o con inspiración fulgurante, y por eso, cuando esas emociones se apagan, creemos que hemos fallado, cuando en realidad el compromiso verdadero es el que permanece más allá de las emociones, que se sostiene en la decisión consciente y firme de avanzar cada día, un paso tras otro, aunque sea pequeño, aunque no haya aplausos, aunque el camino parezca largo e incierto, porque es ese compromiso el que convierte las ideas en acciones, los sueños en realidades y las promesas en legados.
Y es en la práctica silenciosa de ese compromiso donde se desarrolla la confianza en ti mismo, porque cada acción cumplida, aunque pequeña o invisible para otros, es un voto de confianza que te das, una reafirmación de que puedes sostenerte, que eres capaz, que mereces avanzar. Y esa confianza es la base de toda transformación profunda, porque sin ella las dudas se apoderan y la parálisis se instala. Por eso, si quieres cambiar tu vida, si quieres alcanzar algo que realmente importe, empieza por comprometerte silenciosamente contigo mismo, sin fanfarrias ni anuncios grandilocuentes. Simplemente haz la promesa interna de estar ahí, de no rendirte, de seguir, pase lo que pase, y luego cumple esa promesa día tras día, momento tras momento, y verás cómo poco a poco, sin que nadie lo note, tu vida comienza a cambiar. Porque el poder real no está en lo visible ni en lo inmediato, sino en la constancia silenciosa que construye imperios invisibles que perduran y transforman. Capítulo 7. La paciencia activa. En un mundo acelerado, donde la rapidez se ha convertido en sinónimo de éxito y la inmediatez parece una obligación, la paciencia es una virtud que muchos han olvidado practicar. Sin embargo, no toda paciencia es pasividad ni resignación. Existe una forma mucho más poderosa y transformadora de entenderla, la paciencia activa. Esta idea puede parecer un oxímoron para quienes asocian la paciencia con esperar sin hacer nada, con detenerse y simplemente aguardar que las circunstancias cambien. Pero la paciencia activa es justamente lo contrario. Es la capacidad de mantener el foco, de sostener la intención y el esfuerzo constante mientras permites que los procesos naturales sigan su curso, respetando el tiempo necesario para que las cosas maduren y den fruto. Aprender la paciencia activa significa reconciliar dos fuerzas que parecen opuestas, el impulso de avanzar y la sabiduría de esperar, la urgencia del deseo y el respeto por el ritmo propio de cada proceso, y entender que en esa tensión dinámica se encuentra el equilibrio para crecer y crear de manera sostenible y profunda. La paciencia activa nos invita a reconocer que no todo depende de la velocidad con la que actuamos, sino de la calidad de nuestra constancia y la inteligencia para actuar en el momento justo, sin forzar resultados ni caer en la desesperación que conduce a decisiones precipitadas y al agotamiento. En este sentido, la paciencia activa es una expresión de madurez emocional y mental, porque implica tolerar la incertidumbre y la incomodidad del tiempo sin perder la motivación y el compromiso. Es un acto consciente de confianza en el proceso y en uno mismo, que se traduce en perseverancia y en la capacidad para resistir las tentaciones de abandonar cuando los resultados no son inmediatos o cuando las circunstancias parecen adversas. Más que un simple esperar, la paciencia activa es un trabajar silencioso y constante, un movimiento sostenido que fluye con la vida y que no se detiene aunque los frutos no sean visibles de inmediato. Y en ese trabajo paciente es donde se construye el carácter, se afina la visión y se fortalece la resiliencia, porque la verdadera transformación ocurre en el tiempo, en los pequeños esfuerzos acumulados, en las acciones repetidas con intención, aunque no haya reconocimiento externo ni resultados inmediatos. Entender y practicar la paciencia activa también nos ayuda a liberarnos de la frustración y el estrés que genera la comparación con los demás, con sus ritmos y logros, porque reconocemos que cada camino tiene su propio tempo y que nuestra evolución personal no puede ser medida con la vara de otra persona. Esta aceptación nos invita a ser gentiles con nosotros mismos, a respetar nuestros procesos internos y externos, y a encontrar en la espera un espacio para la reflexión, el aprendizaje y la preparación, para crecer en sabiduría y fortaleza. La paciencia activa es, por tanto, un equilibrio dinámico entre la acción y la espera, entre el esfuerzo y la confianza, que nos permite sostenernos en la adversidad y avanzar con serenidad, sin prisa pero sin pausa, sabiendo que cada paso, aunque pequeño y lento, es un paso hacia adelante que nos acerca a lo que deseamos y merecemos. Y es también una forma de amor propio, porque implica cuidar nuestro ritmo, respetar nuestros límites y confiar en la vida sin caer en la pasividad.
Por eso, si estás en un momento en que todo parece tardar más de lo que quisieras, si la impaciencia te acecha y las dudas te invaden, recuerda que la paciencia activa es una fuerza que puedes cultivar, y que con ella transformarás la espera en un aliado poderoso, un espacio fértil donde se germinan los sueños y se construyen los futuros. Y entenderás que a veces el mayor acto de coraje es simplemente sostenerse y confiar, mientras sigues haciendo lo que está en tus manos. Y así, paso a paso, día tras día, sin dejar de moverte ni de creer, llegarás más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Porque la paciencia activa no es una demora, sino la forma más sabia y fuerte de avanzar en la vida. Capítulo 8. El valor de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una palabra que muchas veces se asocia con debilidad, fragilidad, exposición al daño, y por eso, en una cultura que glorifica la fortaleza, la invulnerabilidad y el control, mostrar vulnerabilidad puede parecer un riesgo, una rendición o una derrota. Sin embargo, la realidad es que la vulnerabilidad es, en su esencia más pura, un acto de valentía, una manifestación genuina de nuestra humanidad y una puerta abierta hacia la conexión verdadera, el crecimiento y la transformación. Cuando permitimos que otros vean nuestras dudas, nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras imperfecciones, no nos estamos exponiendo a un posible ataque, sino que estamos construyendo puentes de autenticidad, creando espacios donde la confianza puede florecer y donde el apoyo mutuo se convierte en una fuerza poderosa. La vulnerabilidad implica dejar caer las máscaras, abandonar las defensas y aceptar que no tenemos todas las respuestas ni el control absoluto, y eso nos libera del peso de pretender ser perfectos o invencibles, nos conecta con nuestra esencia más real y nos permite avanzar desde un lugar de humildad y sinceridad. Aceptar la vulnerabilidad es también un acto de autoaceptación profunda, porque implica reconocernos completos con nuestras luces y sombras y entender que la verdadera fortaleza no está en negar las partes frágiles de nosotros, sino en integrarlas y abrazarlas como parte fundamental de nuestro ser. En el camino del hacer, de actuar a pesar del cansancio y el miedo, la vulnerabilidad es la compañera que nos recuerda que está bien no ser invencibles, que está bien sentir, llorar, dudar y que esas experiencias no nos hacen menos capaces ni menos valiosos, sino justamente más humanos y por ende más conectados con la vida. Cuando actuamos desde la vulnerabilidad, nuestras acciones adquieren un sentido más profundo porque están teñidas de verdad y autenticidad, y esa verdad es lo que genera resonancia en otros y en nosotros mismos. La vulnerabilidad es también el espacio donde nace la creatividad, porque cuando soltamos el miedo a equivocarnos o a ser juzgados, abrimos la puerta a la experimentación, a la innovación, a la expresión genuina de nuestras ideas y sueños, y eso nos permite crear desde el corazón y no desde la exigencia o el perfeccionismo. Sin embargo, ser vulnerable no significa exponerse sin límites ni sin cuidado. Es un acto consciente que requiere sabiduría para elegir cuándo, cómo y con quién compartir esa fragilidad, porque no todas las personas ni todos los contextos están preparados para recibirla con respeto y cuidado. Y aprender a discernir esos momentos es parte del crecimiento personal. En definitiva, el valor de la vulnerabilidad reside en que nos permite liberarnos del peso de la pretensión, nos conecta con otros y con nosotros mismos y nos impulsa a avanzar con una fuerza auténtica y profunda. Porque hacer con vulnerabilidad es hacer con coraje, con honestidad y con amor, y esa combinación es la que transforma el cansancio y el miedo en acciones que realmente importan y que nos acercan a la vida que deseamos construir. Capítulo 9. El arte de empezar de nuevo. Empezar de nuevo es, sin duda, uno de los actos más desafiantes y a la vez más liberadores que podemos realizar en la vida. A menudo, la idea de comenzar desde cero nos llena de temor, de dudas, de incertidumbre, porque implica abandonar lo conocido, dejar atrás lo que hemos construido, enfrentar el vacío y la posibilidad del fracaso. Y sin embargo, en ese acto aparentemente difícil se esconde una oportunidad inmensa para reinventarnos, para crecer y para descubrir nuevas facetas de nosotros mismos que quizá nunca hubiéramos encontrado si nos hubiéramos quedado atrapados en la comodidad de lo familiar.
El arte de empezar de nuevo no es un acto impulsivo ni una huida, sino una decisión consciente y valiente que nace de la sabiduría de reconocer cuándo un ciclo ha terminado, cuándo lo que antes funcionaba ya no sirve y cuándo el cambio es necesario para continuar avanzando hacia la vida que realmente deseamos. Esta decisión implica soltar el apego a lo que fue, a las expectativas, a las promesas incumplidas y abrir espacio para lo nuevo, lo desconocido, lo que aún está por construirse. Y ese espacio es a la vez aterrador y emocionante, porque es un lienzo en blanco donde todo es posible, pero también un terreno donde no hay garantías, solo posibilidades. Y ahí radica la magia y el reto. Empezar de nuevo requiere una profunda aceptación de nuestra humanidad, de que el fracaso no es el fin, sino un paso más en el camino, que las caídas no nos definen, sino que nos enseñan, y que la resiliencia es la capacidad de levantarnos una y otra vez con la experiencia como aliada y con la esperanza como motor. Este arte también nos invita a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos, porque la transición no es lineal ni rápida, sino un proceso que puede estar lleno de contradicciones, de emociones encontradas, de momentos de duda y también de momentos de claridad y fuerza renovada. Al comenzar de nuevo, es fundamental no cargar con el peso del pasado como una cadena, sino aprender de él, extraer las lecciones que nos fortalezcan y nos orienten, y dejar ir lo que ya nos sirve para abrirnos a lo que puede ser. Y en ese dejar ir está la verdadera libertad, porque cuando soltamos el miedo a lo desconocido y la necesidad de control, nos abrimos a la posibilidad de crear con mayor autenticidad y creatividad, de redescubrirnos sin las ataduras de viejas creencias y limitaciones. Además, empezar de nuevo es un acto de fe en la vida, en nosotros mismos y en el proceso, porque implica confiar en que tenemos la capacidad y los recursos internos para construir algo nuevo, incluso cuando el camino no está claro, incluso cuando las fuerzas flaquean, porque esa confianza es la chispa que enciende la acción y nos mantiene en movimiento, paso a paso, día a día. A menudo nos resistimos a empezar de nuevo porque asociamos esa acción con fracaso, con pérdida o con retroceso, pero en realidad es un signo de valentía y crecimiento, porque reconocer la necesidad de cambio y tomar acción es una forma profunda de amor propio y de respeto hacia nuestra evolución personal. El arte de empezar de nuevo nos recuerda que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos, siempre podemos crear nuevas historias, redefinir nuestros sueños y renovar nuestro compromiso con nosotros mismos y con la vida. Y es en ese proceso que descubrimos que los finales son también comienzos, que cada cierre abre una puerta a nuevas posibilidades y que la vida es un ciclo constante de renovación y transformación. Por eso, si te encuentras frente a la necesidad de empezar de nuevo, no temas ese momento, no lo veas como un castigo o un fracaso, sino como una invitación a reinventarte, a explorar nuevas direcciones, a ser más auténtico y valiente. Y recuerda que el primer paso, aunque pequeño y lleno de dudas, es el acto más poderoso y liberador que puedes dar, porque en él reside el poder de cambiar tu historia y construir la vida que realmente deseas y mereces. Capítulo 10. La fuerza que nace del fracaso. El fracaso es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más temidas en la vida. Desde niños aprendemos a asociar el fracaso con la vergüenza, la derrota y la pérdida, una señal de que no somos suficientes o que no estamos a la altura. Y esa visión limitante ha permeado tantas áreas de nuestra existencia que muchas veces el solo miedo a fallar paraliza nuestra capacidad de actuar. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ver el fracaso desde otra perspectiva? ¿Y si en lugar de ser el fin del camino, el fracaso fuera el comienzo de una fuerza poderosa y transformadora? La fuerza que nace del fracaso es una energía que se alimenta de la experiencia de caer, de equivocarse y de levantarse, y que encuentra en esos momentos de aparente debilidad una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer el carácter. Cuando aceptamos el fracaso como parte inevitable y necesaria del proceso, dejamos de temerlo y comenzamos a desarmar la maquinaria interna de autojuicio y miedo que nos impide avanzar. Y en ese espacio, la resiliencia emerge como un músculo que se fortalece con cada caída superada. Esta fuerza no es inmediata ni mágica, requiere tiempo, paciencia y una profunda reflexión sobre lo ocurrido.
porque es en la capacidad de mirar hacia atrás sin juicio, pero con honestidad, donde encontramos las semillas del cambio y la mejora. El fracaso nos brinda información valiosa, nos muestra lo que no funcionó, nos obliga a ajustar estrategias, a replantear objetivos y a descubrir recursos internos que quizás desconocíamos. Y ese proceso de aprendizaje es lo que alimenta la fuerza que nace del fracaso. Además, esta fuerza está profundamente ligada a la humildad, porque reconocer que hemos fallado implica aceptar nuestras limitaciones y nuestra humanidad. Y esa aceptación es la base para construir una versión más auténtica y fuerte de nosotros mismos, que no depende de la perfección, sino de la capacidad para levantarse una y otra vez con el corazón abierto y la mirada firme. La fuerza que nace del fracaso también transforma nuestra relación con el miedo, porque cuando aprendemos a caer sin perder la dignidad ni la esperanza, el miedo pierde su poder paralizante y se convierte en un aliado que nos alerta pero no nos detiene. Y esa transformación es esencial para seguir avanzando en la dirección de nuestros sueños. En este sentido, cada fracaso es una oportunidad para redescubrirnos, para redefinir el éxito en términos propios y para construir una narrativa personal que celebre el coraje de intentarlo una vez más en lugar de la perfección inalcanzable o la ausencia de error. Comprender y abrazar esta fuerza es fundamental para quienes están cansados pero siguen, para quienes tienen miedo pero actúan, porque en la combinación de esos elementos reside el verdadero motor de la acción consciente y significativa. Por eso, en lugar de temer al fracaso, invítalo a tu vida como un maestro implacable pero justo, como una experiencia que te moldea y te prepara para alcanzar niveles más altos de realización y sabiduría. Y recuerda que cada vez que te levantas después de caer, cada vez que sigues adelante a pesar de las dudas, estás fortaleciendo esa fuerza que solo el fracaso puede revelar. Una fuerza que no solo cambia tu destino, sino que también transforma la manera en que te ves a ti mismo y al mundo. Capítulo 11. La disciplina del amor propio. El amor propio es una palabra que se pronuncia con frecuencia, que se celebra en discursos motivacionales y que se vende como un ideal al alcance de todos, pero, a pesar de su popularidad, pocas veces entendemos realmente lo que significa y lo que implica cultivarlo con disciplina. Amar a uno mismo no es simplemente un sentimiento pasajero o un elogio superficial, es un compromiso firme, constante y profundo que se construye día a día, en cada decisión, en cada acto de cuidado, en cada frontera que ponemos para proteger nuestro bienestar físico, emocional y mental. La disciplina del amor propio es ese trabajo silencioso y sostenido que hacemos cuando elegimos cuidarnos incluso cuando el mundo nos exige sacrificarnos, cuando priorizamos nuestro descanso, cuando la productividad nos llama, cuando decimos no a lo que nos hace daño aunque eso desagrade a otros, y cuando nos tratamos con la misma compasión y respeto que ofreceríamos a un amigo querido. Esta disciplina no es fácil ni siempre agradable, porque implica enfrentarnos a nuestras propias limitaciones, a los patrones dañinos que hemos aprendido, a las voces internas de crítica y autoexigencia que muchas veces están más activas que las voces de aliento, y requiere un esfuerzo consciente para desarmar esos mecanismos de autodestrucción y construir en su lugar una relación amable y solidaria con nosotros mismos. En la práctica de esta disciplina aprendemos a reconocer nuestras necesidades reales, a distinguir entre lo que es un deseo pasajero y lo que verdaderamente nos nutre, y a ser honestos con nosotros mismos sobre lo que nos hace sentir vivos, en paz y en equilibrio. La disciplina del amor propio también implica aceptar que no somos perfectos ni estamos obligados a serlo, que cometer errores forma parte del aprendizaje y que el perdón hacia nosotros mismos es una herramienta fundamental para seguir creciendo sin quedar atrapados en la culpa o la autocrítica. Este amor con disciplina nos libera de la tiranía de la aprobación externa, porque cuando nos valoramos en profundidad, las opiniones ajenas pierden el poder de dictar nuestra autoestima y nuestras decisiones, y en ese espacio de autonomía encontramos la verdadera libertad para ser quienes somos y para crear la vida que deseamos.
Además, cultivar esta disciplina fortalece nuestra capacidad para enfrentar el cansancio y el miedo que aparecen en el camino del hacer. Porque cuando nos amamos de verdad, nos damos permiso para descansar sin culpa, para avanzar con paciencia sin presión y para aceptar los tiempos propios sin compararnos ni castigarnos. La disciplina del amor propio es un acto revolucionario en una cultura que muchas veces promueve el sacrificio sin sentido, la autoexigencia extrema y la desconexión con el cuerpo y las emociones, y es también un acto de valentía, porque implica desafiar esas normas impuestas y construir un camino basado en el respeto, la autenticidad y la presencia. En última instancia, esta disciplina es la base desde la cual se pueden sostener todos los demás capítulos de este libro, porque sin amor propio firme y constante, la acción se vuelve un esfuerzo vacío, el compromiso se desintegra y el miedo se convierte en una barrera insuperable. Por eso, si quieres hacer a pesar del cansancio y el miedo, comienza por cultivar la disciplina del amor propio, esa que te impulsa a cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu con la misma dedicación con la que te enfrentas a tus desafíos, y descubrirás que en ese cuidado profundo nace una fuerza imparable, una confianza que no depende de circunstancias externas y una paz interior que sostiene cada paso de tu camino. Capítulo 12. La importancia de la decisión consciente. En la vida cotidiana tomamos decisiones de manera casi automática, muchas veces sin detenernos a pensar realmente en el peso, la intención y las consecuencias que cada elección tiene sobre nuestro camino. Sin embargo, cuando enfrentamos el desafío de avanzar a pesar del cansancio y el miedo, la calidad de nuestras decisiones se convierte en un factor fundamental para sostener el compromiso y dirigir la energía hacia lo que verdaderamente importa. La decisión consciente es aquella que surge desde un lugar de atención plena, donde no actuamos por impulsos pasajeros, por presiones externas o por el simple hábito, sino que elegimos con claridad, con responsabilidad y con una conexión profunda con nuestros valores y objetivos más auténticos. Tomar decisiones conscientes implica detenerse un momento, mirar hacia adentro y hacia afuera, evaluar las opciones con honestidad y asumir las consecuencias, sea cual sea el resultado. Esta forma de decidir requiere coraje, porque nos obliga a salir del piloto automático y enfrentar la incertidumbre, la posibilidad de equivocarnos y la incomodidad que genera la duda. Pero paradójicamente, esa valentía nos libera, porque cuando decidimos con conciencia, nos hacemos dueños de nuestra vida y de nuestro destino, dejamos de ser meros espectadores o víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores activos de nuestra realidad. Además, la decisión consciente está profundamente ligada al compromiso, porque elegir de esta manera no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso sostenido en el tiempo, donde cada acción que tomamos es una expresión de esa elección inicial y un paso más hacia la manifestación de nuestros sueños y metas. En ese sentido, la decisión consciente nos ayuda a mantenernos firmes en el camino, incluso cuando la motivación fluctúa, cuando el cansancio pesa o cuando el miedo intenta paralizarnos, porque recordamos por qué elegimos y qué es lo que realmente queremos construir. También es importante reconocer que decidir conscientemente no significa que siempre acertaremos o que el camino será fácil, sino que, incluso frente a los errores o las dificultades, nuestra actitud es diferente. Aprendemos, ajustamos y seguimos adelante sin culpas ni resentimientos, porque entendemos que cada paso es una oportunidad para crecer y que el valor está en la intención y en la coherencia más que en la perfección. La importancia de la decisión consciente radica también en su capacidad para alinearnos con nuestra autenticidad, con nuestra esencia más profunda, porque cuando tomamos decisiones desde ese lugar, nos liberamos de las expectativas ajenas, de las imposiciones sociales y de las voces internas que intentan sabotear nuestro bienestar. Esto nos conduce a una vida más plena, más integrada y más significativa, donde cada elección es un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra historia y nuestro potencial. Finalmente, cultivar la decisión consciente es una práctica que requiere constancia, paciencia y autoobservación, porque es fácil caer en la trampa del automático, en la comodidad de dejar que otros decidan por nosotros o en la indecisión que paraliza.
Pero la recompensa es invaluable, una vida donde el cansancio no se convierte en excusa para rendirse, donde el miedo no es un obstáculo insuperable y donde el hacer se transforma en una expresión auténtica de nuestro ser, en un camino lleno de sentido y de propósito. Por eso, si estás cansado o tienes miedo, recuerda que la llave para avanzar está en la decisión consciente, en el acto poderoso de elegir una y otra vez, con atención y desde el corazón, el camino que quieres recorrer, y en esa elección encontrar la fuerza para hacer, para transformar y para ser. Capítulo 13. La paciencia como fuerza transformadora. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, donde la inmediatez se ha convertido en una expectativa y la velocidad en una medida de éxito, la paciencia emerge como una virtud casi olvidada, subestimada, pero fundamental para cualquier proceso de transformación auténtica y duradera. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino una forma activa de estar presente con lo que sucede, de aceptar el tiempo propio de las cosas y de confiar en el proceso, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos o cuando el cansancio y el miedo nos invaden con fuerza. La paciencia es una fuerza silenciosa, pero poderosa, porque sostiene el camino cuando la motivación flaquea, cuando el impulso inicial se disipa y cuando las dificultades parecen interminables. Es la capacidad de mantener la mirada fija en el horizonte, sin perder la calma ni la esperanza, y sin rendirse ante la frustración o la ansiedad que provocan las demoras y los obstáculos. Aprender a cultivar la paciencia es un acto de sabiduría y de amor propio, porque implica reconocer que todo proceso tiene su ritmo, que no somos máquinas ni entes omnipotentes, y que la vida se manifiesta en ciclos, en fases, en tiempos que no siempre podemos controlar, pero que debemos respetar para que el crecimiento sea genuino y sostenible. La paciencia nos invita a soltar la urgencia, a abandonar la necesidad de resultados rápidos y a aceptar que el camino hacia nuestras metas puede estar lleno de aprendizajes que solo el tiempo puede revelar. Esta aceptación nos libera del estrés y la presión autoimpuesta y nos permite avanzar con mayor claridad y presencia, sin quemarnos ni agotarnos en la carrera por llegar antes que nuestro propio proceso. Además, la paciencia es una expresión de confianza profunda, no solo en nosotros mismos, sino también en la vida, en el universo, en la fuerza que mueve todo y que guía nuestros pasos, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo en el momento. Esta confianza nos ayuda a mantenernos firmes y serenos, a resistir las tormentas internas y externas y a reconocer que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestra voluntad y nuestra capacidad de espera activa. La paciencia también es un maestro que nos enseña la humildad, porque nos recuerda que no podemos controlar todo ni acelerar los procesos a nuestro antojo, y que hay una sabiduría inherente en el tiempo que debemos aprender a honrar. Esta humildad nos ayuda a bajar las expectativas rígidas y abrirnos a la flexibilidad necesaria para adaptarnos y fluir con los cambios y las circunstancias. En el contexto del hacer con cansancio y miedo, la paciencia se vuelve un aliado indispensable, porque cuando reconocemos nuestros límites y respetamos nuestro ritmo, podemos sostener el esfuerzo sin agotarnos, podemos enfrentar el miedo sin paralizarnos y podemos encontrar en la espera activa una forma de seguir avanzando, aunque sea con pasos pequeños y constantes. La paciencia, en su esencia más profunda, es una forma de amor y de respeto hacia nosotros mismos, porque nos permite darnos el tiempo necesario para sanar, para aprender y para crecer sin presiones destructivas ni juicios severos. En definitiva, la paciencia es una fuerza transformadora, porque nos cambia desde adentro, nos enseña a mirar la vida con ojos más amplios y serenos, a valorar cada instante y a confiar en que, aunque el camino sea largo y desafiante, cada paso cuenta y cada momento es una oportunidad para construir la vida que deseamos. Por eso, si te sientes cansado y con miedo, recuerda que en la paciencia reside una fuerza que no se ve a simple vista, pero que puede sostenerte en las noches oscuras y guiarte hacia la luz del amanecer, y que aprender a cultivarla es un regalo que te haces a ti mismo para vivir con más calma, con más sabiduría y con una profunda conexión con tu propia esencia. Capítulo 14. El poder del compromiso constante. En el camino de hacer, a pesar del cansancio y del miedo, el compromiso constante se revela como una fuerza silenciosa pero imparable,
Un motor que no siempre brilla con intensidad en los momentos de inspiración, pero que sostiene la acción cuando las emociones flaquean, cuando la motivación se desvanece y cuando la duda amenaza con paralizarnos. El compromiso constante no es un acto de un solo momento, ni una promesa hecha en la cima del entusiasmo. Es una decisión diaria, a veces casi imperceptible, que nos impulsa a continuar, a levantarnos y a avanzar incluso cuando no hay certezas ni garantías. Esta constancia en el compromiso implica aceptar que el camino no será siempre fácil ni lineal, que habrá días en que el cuerpo pida descanso y la mente se nuble, pero aún así, esa fuerza interior nos invita a dar un pequeño paso, a mantener viva la llama del propósito, aunque sea con el mínimo esfuerzo. El poder del compromiso constante radica en su capacidad para construir hábitos, para transformar acciones aisladas en patrones sostenibles que se convierten en el fundamento de la transformación real y duradera. Cuando nos comprometemos de manera constante, no necesitamos depender exclusivamente de la inspiración o de la motivación momentánea, porque el hábito y la disciplina se vuelven aliados que sostienen el hacer en las circunstancias menos favorables. Además, este compromiso nos enseña la paciencia y la humildad, porque nos confronta con la realidad de que el cambio y el progreso requieren tiempo y trabajo continuo, y que no siempre los resultados son inmediatos ni visibles, pero que cada esfuerzo suma, que cada acción cuenta y que, a largo plazo, esas pequeñas decisiones diarias se acumulan en grandes transformaciones. Otro aspecto fundamental del compromiso constante es su relación con la resiliencia, ya que mantenernos fieles a nuestros objetivos a pesar de las dificultades fortalece nuestra capacidad de recuperación y nos prepara para enfrentar futuras adversidades con mayor seguridad y serenidad. Este compromiso es también una expresión profunda de amor propio, porque implica cuidarnos, respetarnos y valorarnos lo suficiente como para no abandonar lo que es importante para nosotros, incluso cuando el camino es duro o el miedo nos susurra que sería más fácil rendirse. Sin embargo, el compromiso constante no debe confundirse con la obstinación ciega ni con la autoexigencia destructiva. Es una práctica consciente que incluye la escucha atenta de nuestras necesidades y límites, la capacidad de ajustar planes y de ser flexibles sin perder el rumbo esencial. Este equilibrio es vital para evitar el agotamiento y para sostener la energía necesaria para continuar. Y aquí es donde la autocompasión juega un papel fundamental, porque ser constantes no significa ser perfectos ni duros con nosotros mismos, sino perseverar con amor y respeto por nuestro proceso. Por último, el poder del compromiso constante radica en que nos permite construir una identidad sólida y coherente, una imagen de nosotros mismos como personas capaces de cumplir lo que se proponen, de resistir las dificultades y de avanzar con propósito. Y esa identidad fortalece nuestra confianza y nuestra autoestima, creando un círculo virtuoso que alimenta aún más el compromiso. Por eso, si estás cansado o sientes miedo, recuerda que no necesitas hacer grandes gestas cada día. Lo que importa es mantener vivo el compromiso, aunque sea con pequeños pasos, y en esa constancia descubrirás una fuerza poderosa que te llevará más lejos de lo que imaginas, porque el verdadero poder no está solo en la intensidad del impulso, sino en la fidelidad a ti mismo y a tu camino. Un poder silencioso que transforma la voluntad en acción y el deseo en realidad. Capítulo 15. La libertad que ofrece la aceptación. Aceptar no siempre es fácil. De hecho, para muchos, la aceptación puede parecer una renuncia, una derrota o un conformismo que va en contra del deseo natural de cambiar, mejorar o alcanzar aquello que anhelamos. Sin embargo, cuando miramos con más profundidad, la aceptación se revela como una de las fuerzas más liberadoras y poderosas que podemos experimentar, especialmente cuando el cansancio y el miedo parecen cercarnos y hacer que el avance se sienta imposible. La aceptación no significa rendirse ni desistir, sino más bien reconocer la realidad tal como es, sin filtros ni ilusiones, sin lucha ni resistencia inútil. Es un acto de honestidad radical con nosotros mismos, un permiso para estar donde estamos, con lo que tenemos, en el momento presente, sin la carga pesada de negación que genera frustración, ansiedad o desesperanza.
Esta honestidad nos permite soltar el control excesivo, esa ilusión de que podemos dominar cada circunstancia o resultado, y abrirnos a la fluidez de la vida, a la impermanencia de las cosas y a la comprensión de que no todo depende de nosotros ni sucede según nuestros tiempos. Al aceptar, dejamos de gastar energía luchando contra lo inevitable y comenzamos a utilizar esa fuerza para adaptarnos, para encontrar nuevas formas de avanzar, para buscar caminos alternativos que antes no veíamos porque estábamos demasiado enfocados en lo que no queríamos o no podíamos cambiar. La aceptación, entonces, es un acto de poder y no de debilidad, porque solo desde ese reconocimiento sincero podemos tomar decisiones más sabias, más alineadas con nuestra realidad y con lo que verdaderamente nos sirve en el momento presente. Esta libertad que ofrece la aceptación se extiende también a nuestra relación con nosotros mismos, porque al aceptar nuestras limitaciones, nuestras emociones complejas, nuestros miedos y cansancios, dejamos de castigarnos y de exigirnos ser perfectos o estar siempre en control. Aprendemos a tratarnos con compasión, a entender que somos humanos y que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una condición universal que nos conecta con la vida y con los demás de manera profunda y auténtica. Esta aceptación interna es la base para construir una autoestima sólida que no depende de logros ni de la aprobación externa, sino de una conexión genuina con nuestro valor intrínseco. Además, la aceptación nos enseña a vivir en el presente, a soltar el peso del pasado y la ansiedad del futuro, y a encontrar en cada instante un espacio de calma y claridad donde podemos decidir cómo actuar desde la serenidad y no desde la urgencia o el miedo. Cuando cultivamos esta aceptación, el hacer se transforma en un acto consciente y liberador, donde el cansancio no es un obstáculo insuperable, sino una señal para cuidar nuestro cuerpo y mente, y donde el miedo se convierte en una voz que nos informa, pero no nos detiene ni nos limita. Por último, la aceptación nos conecta con la humildad y la gratitud, porque al reconocer que la vida no siempre se presenta como esperamos, aprendemos a valorar lo que tenemos, a celebrar las pequeñas victorias y a reconocer la belleza en el proceso, en la imperfección y en la constante transformación que nos define. En resumen, la libertad que ofrece la aceptación es una invitación a soltar la resistencia, a abrazar la realidad con apertura y a encontrar en ese abrazo la fuerza para seguir adelante con paz y determinación. Por eso, si te sientes cansado o tienes miedo, recuerda que la aceptación no es el fin, sino el comienzo de una nueva forma de vivir y de hacer, una forma donde la libertad interna se convierte en el fundamento para construir la vida que deseas con autenticidad y coraje. Capítulo 16. La fuerza de la hora para transformar el futuro. A menudo, cuando pensamos en el futuro, nos llenamos de expectativas, planes y proyectos. Imaginamos un escenario ideal en el que todo estará bajo control, donde el cansancio desaparecerá y el miedo será solo un recuerdo distante. Sin embargo, la realidad es que el futuro no es una entidad separada que podemos alcanzar sin esfuerzo, sino que está intrínsecamente ligado a la calidad de nuestro presente, a la manera en que vivimos y actuamos en el ahora. La fuerza del ahora radica en su poder para transformar, para abrir posibilidades y para anclar nuestra voluntad en la acción concreta, en la experiencia tangible que estamos viviendo momento a momento. No es en un futuro lejano donde la transformación verdadera ocurre, sino en la suma de pequeños actos presentes que, aunque parezcan insignificantes, crean el tejido de una vida plena y auténtica. Esta comprensión nos invita a prestar atención al presente, a ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y decisiones, a no dejar que el cansancio o el miedo nos paralicen, sino a usarlos como señales que nos guían para ajustar nuestro ritmo, para buscar apoyo, para cuidarnos y para seguir avanzando. La fuerza de la hora también nos desafía a soltar la idea de que debemos esperar el momento perfecto para actuar, porque ese momento, en su perfección idealizada, probablemente nunca llegará. En cambio, aprender a hacer con lo que tenemos, con las circunstancias imperfectas y con nuestras emociones complejas, es la clave para construir un futuro que realmente deseamos. Cuando abrazamos el presente con todas sus dificultades y potencialidades, nos conectamos con una fuente de poder interno que nos permite enfrentar el cansancio y el miedo desde una posición de presencia y aceptación, transformándolos en aliados en lugar de enemigos.
Además, esta fuerza nos enseña que el futuro es un resultado dinámico, una consecuencia directa de cómo elegimos vivir nuestro ahora, y que cada pequeño paso consciente suma, crea momentum y abre caminos que antes parecían cerrados o invisibles. Vivir en el ahora, entonces, no es simplemente un concepto filosófico o espiritual, sino una estrategia práctica para mantenernos enfocados, motivados y resilientes, porque nos conecta con nuestra capacidad de influir en nuestra vida desde este preciso instante, sin quedar atrapados en la parálisis del miedo ni en el agotamiento del cansancio. En última instancia, la fuerza del ahora nos invita a transformar nuestra relación con el tiempo, a ver cada momento no como un obstáculo o una carga, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para avanzar, sin la necesidad de esperar que todo sea perfecto ni que las condiciones externas cambien antes de dar el próximo paso. Este enfoque nos libera del peso de la procrastinación, de la autoexigencia excesiva y de la frustración, y nos conecta con una actitud de compromiso amoroso y paciente con nuestro proceso, donde cada acción, por pequeña que sea, es valiosa y significativa. Por eso, si estás cansado o sientes miedo, recuerda que la fuerza del ahora es tu mejor aliada, la herramienta más poderosa que tienes para transformar tu vida y para crear el futuro que deseas. Porque el futuro no está fuera de ti, está en cada decisión, en cada respiración y en cada paso consciente que das hoy. Aprende a habitar el presente con valentía y con amor, y descubrirás que en ese espacio reside un poder inmenso, capaz de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.